El círculo, un gran ejercicio para los caballos y jinetes. Es una figura que ayuda mucho al caballo a su elasticidad del cuerpo, a flexionarse y aprender a equilibrarse. Todo esto si se hace bien. Si se hace mal, provoca que el caballo se caiga en las espaldas, que se ponga rígido y aprenda a derrapar la grupa. Muchos pensaréis, no es tan difícil hacer un círculo, ¿verdad? No es difícil hacer un círculo en equitación. Lo difícil es hacerlo bien para aprovechar este ejercicio para los beneficios del caballo. En este vídeo os explicaré los errores más comunes que hacen cuando trazamos esta figura en la pista y cómo solucionar dichos errores para beneficiarnos de las ventajas que nos da este ejercicio: flexionar el cuerpo del caballo, incurvar bien y equilibrio. ¡Empezamos! Yo soy Gema Caballo Caballo y este vídeo es sobre figuras de la equitación. El círculo. El círculo es un girar continuo en el cual el caballo debe estar flexionado de forma que su columna vertebral haga una especie de arco como parte del círculo sobre el que se está moviendo. Errores que se cometen cuando se hace un círculo. Caballo caído en las espaldas, concretamente en la espalda interior. Para los que no sabéis lo que es la espalda del caballo, es la parte de arriba de la mano, tal y como os lo indico en la foto. De estas dos imágenes, ¿cuál creéis que es la correcta? Evidentemente, la de la derecha. La foto de la izquierda, aparte de estar caído en la espalda interior del círculo, también está basculando. Pero eso ya os lo explicaré en otro vídeo. Vamos a centrarnos en los problemas más simples y comunes. Un caballo caído sobre la espalda es muy malo porque tiene más riesgos de lesión en esa extremidad, ya que todo el peso va cargado en la mano interior del círculo. Para que me entendáis mejor, imaginaros una moto plegándose en una curva. Eso es un caballo caído en las espaldas. De lo contrario, un caballo equilibrado es una moto que va en una línea recta. Solución para un caballo caído en las espaldas. Imaginaros la Torre de Pisa, yo y mis ejemplos absurdos para intentar que lo entendáis bien. Si nosotros quisiéramos poner recta la Torre de Pisa, lo lógico es empujarla hacia el lado contrario donde está inclinada, ¿cierto? Pues dicho de forma fácil, con el caballo pasa lo mismo. La única diferencia es que aparte de empujar, tenemos que aguantar. Os lo explico mejor. Empujar con la pierna interior del círculo porque está caído dentro del círculo. Las piernas dominan más o menos el tren posterior del caballo. Metiendo mucha pierna interior y que respete dicha pierna, evitaremos que se incline hacia el interior del círculo. La rienda exterior tiene que estar aguantando las espaldas del caballo, que no se vayan hacia afuera del círculo, y a la misma vez arreglaremos que el caballo deje de bascular al enderezar la cara. De esta manera tendremos un caballo recto y liberando el peso de la mano interior. Aquí solo estoy explicando las ayudas para arreglar este problema. Me dejo cosas por explicar, pero esto ya lo haré al final del vídeo, que añadiré las ayudas que faltan para hacer un círculo correctamente. Abuso de la rienda interior, el error más común que se hace a la hora de hacer un círculo. En un vídeo ya expliqué y demostré que se podía hacer un círculo sin utilizar dicha rienda y el caballo seguía incurvado correctamente. Si os la habéis perdido, aquí os lo dejo para que le echéis un vistazo. ¿Qué pasa cuando tiramos mucho de la rienda interior para que el caballo gire? Aquí os pongo un dibujo con el caballo recto y ahora veréis lo que pasa. Si solo tiramos de la rienda interior, lo que provocamos es que el caballo gire solo el cuello, dejando totalmente recta la columna. Aquí no estamos incurvando el caballo, simplemente estamos retorciendo su cuello. ¿Veis la diferencia? Fijaros en toda la columna del caballo. Es algo en que se equivoca mucha gente, porque ve el caballo mirando hacia el interior y ya cree que está incurvado. Aparte que cuando se abusa de la rienda interior, por lo normal la gente lo que hace es tirar de dicha rienda hacia nuestra barriga, y esto provoca que las espaldas del caballo se vayan hacia el exterior del círculo. ¿Os acordáis de lo que decía sobre este vídeo? ¿Cuál era la solución? Pues lo mismo pasa en un círculo. Para los que os habéis perdido el vídeo, como siempre os lo dejo para aquí para que le echéis un vistazo. El caballo gira la cara hacia el lado contrario para poner sus espaldas en la pared. Es por eso que cuando se gira la cara, por biomecánica del caballo, las espaldas se desplazan hacia el lado contrario.
Este problema se soluciona dejando de tirar de la rienda interior y hacer girar el caballo con la pierna y rienda exterior. Fijaros en las imágenes cómo la rienda exterior está con contacto y apoyada al cuello de la potra, mientras que la pierna exterior está indicando que siga girando. Derrapar grupa, como se llama en equitación. La grupa se desplaza hacia el exterior del círculo. Esta acción también pasa mucho en las esquinas de la pista, ya que no deja de ser un semicírculo y es cuando el caballo gira muy rígido del cuerpo. Imaginaros que el caballo tiene su columna rígida como un palo. Observad lo que pasa cuando sigues la pista en una esquina. La flecha roja marca la grupa del caballo y os pongo el ejemplo de la esquina porque el semicírculo es más cerrado y el problema se ve más claro. Vamos a verlos en un círculo. Pero antes os quería preguntar algo. ¿Vosotros estáis viendo la edición que tiene este vídeo? ¿No creéis que merece un like por las horas que me he pasado editando para vosotros? Que sería mucho más fácil poner un vídeo de Iris y de mientras explicar todo esto. Hecho este apunte, seguimos con el vídeo. Aquí tenemos un caballo haciendo un círculo. Más o menos su cuerpo está incurvado en forma de arco sobre las líneas del círculo, desde la cabeza hasta su cola. Un caballo que desplaza la grupa es aquel que durante el círculo la grupa queda fuera de la trayectoria de este, y cuando digo fuera me refiero al exterior del círculo. Se nota poco, por eso he puesto antes lo de la esquina. Aquí el problema está por la falta de pierna exterior, ya que dicha pierna algo atrasada es la que aguanta la grupa para que no se desplace. Acordaros lo de la torre de Pisa. Si el caballo tiene la grupa desplazada, hay que empujarla con nuestra pierna exterior hasta que vuelva a su sitio, y una vez allí, solo hay que aguantar en esa posición. La intensidad de la presión de la pierna exterior dependerá de la respuesta de cada caballo. Por lógica, si el círculo es más pequeño, la incurvación es más acentuada. Es por eso que es mejor empezar con círculos grandes de 20, que son círculos que cogen todo el ancho de la pista, y cuando jinete y caballo estén preparados, hacer círculos más pequeños de 10 metros, que son los que cogen solo la mitad del ancho de la pista. Digo, si el caballo está preparado, porque si no lo está, lo habitual es que se caiga aún más en las espaldas, que se precipite, se va al trote o no aguante el galope. Es por eso que cuando el caballo se desboca, empieza a galopar sin control. Para provocar que el caballo deje de galopar, se pone en un círculo, ya que por la falta de equilibrio termina cayendo al trote. Para que veáis lo de la incurvación más acentuada, fijaros aquí. Este círculo es bastante grande y apenas se nota el caballo arqueado. En este otro círculo se puede ver que hay más incurvación en el cuerpo del caballo por ser más pequeño. ¿Veis la diferencia? Fijaros que la cara y la grupa están más al interior del círculo. Es por eso que el caballo puede empezar a defenderse si se pide un círculo pequeño, intentando flexionar al caballo si este no está aún elástico. Y ahora viene lo difícil, hacer un círculo perfecto, y no hablo de recorrido, sino de llevar bien el caballo en el círculo. Lo primero es poner el caballo sobre la rienda exterior. Eso quiere decir que tienes que tener todo el contacto sobre dicha rienda, y eso se consigue con la pierna interior y aguantando la rienda exterior mientras vas pidiendo un poco de flexión con el cuello. De esta manera, si no cedemos la rienda exterior, el caballo incurvará el cuerpo, no solo el cuello. De esta manera, si la pierna exterior está aguantando la grupa, la pierna interior está aguantando el punto de la incurvación y evitando que el caballo entre en el círculo, y la rienda exterior no la cedemos, tendremos un caballo entre las dos piernas y podremos soltar la rienda interior, que la incurvación del caballo seguirá intacta, como veis en el vídeo. La rienda interior es con la que más se juega. Cuando notamos que el caballo pierde la incurvación, con la rienda interior volvemos a pedir la flexión, y una vez vuelve a estar su cuerpo en forma de arco, entonces cedemos la rienda interior otra vez. Si cedemos la rienda exterior, pasa esto, que solo gira el cuello sin flexionar su cuerpo. Fijaros aquí cómo está la rienda exterior, acompañando la cara mientras la obliga a girar tirando de la rienda. Y sobre todo, y muy importante, cuando pidamos la flexión del cuello, la mano siempre tiene que estar abierta y baja hacia la rodilla para dar espacio al cuello para poder incurvar el cuerpo.
Esto también es un error que hacen muchas personas, tirar con la mano arriba y hacia nuestra barriga. El caballo es un reflejo de la habilidad del jinete, otra de mis frases de Instagram. Con eso os quiero decir que yo os puedo enseñar la teórica, pero nunca podré deciros en qué momento tenéis que ceder la mano o intensificar cada ayuda. Eso ya es cosa del jinete para sentir el caballo y dar en cada momento justo lo que necesita nuestro equino. Eso se le llama tacto ecuestre. ¡Hasta la próxima, caballistas!